Hola a todos, bienvenidos al curso Samplers y Muestreo. Mi nombre es Daniel de la Fuente. Hola amigos, bienvenidos a este quinto vídeo del curso Samplers y Muestreo, en el que vamos a continuar analizando y viendo todos aquellos parámetros que tienen que ver con la edición de muestra. En el vídeo anterior empezamos a ver algunos y vamos a continuar con los que os vais a encontrar o podéis necesitar a la hora de editar, retocar, perfeccionar vuestras muestras antes de que las incluyáis en un programa, y viendo cómo se puede mejorar el sonido o dejarlas listas para que luego a la hora de que elaboremos el programa donde vamos a almacenar todas las muestras que hagamos, esos instrumentos que queremos tener o grabar, tengáis ya las muestras perfectamente editadas y le podéis sacar a vuestro programa el mayor rendimiento. Bien, bueno, pues vamos a ir directamente ya a la materia. Bien, antes de empezar con los siguientes parámetros, me gustaría retocar o ampliar lo que vimos en el último capítulo. Recordaréis que os comentaba que la edición de Start Point y End Point se podía hacer desde Kontakt o desde el propio secuenciador, editando, cortando la muestra, ese silencio que nos quedaba antes y después, ¿no? Recordaréis que os comenté que, revisando y moviendo el Kontakt no encontraba dónde poder cortar ese silencio de antes y ese silencio de después. Bueno, pues lo he encontrado la solución para vosotros. Yo soy una persona con un nivel de inquietud bastante interesante. Yo, hasta que no encuentro la solución, no me quedo tranquilo. Bien, os voy a enseñar cómo hacer esa edición con corte de silencio en Kontakt, ¿vale? Para que podáis tener las dos opciones, o hacerlo desde la pista, desde vuestro propio secuenciador, en vuestra propia pista de audio de vuestro secuenciador, o bien hacerlo desde Kontakt. Vosotros elegiréis la que más os gusta, o la más cómoda, o la que mejor se os da. Pero por lo menos que consigáis tener claras las dos opciones. Os voy a pasar ahora la forma de hacerlo desde Kontakt, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Bueno, pues como os acabo de decir, os voy a mostrar la manera de editar el Start Point y el Start Point desde el mismo Kontakt. La duda que yo tenía en el capítulo anterior, bueno, pues está un poco resuelta. Y se haría de la siguiente manera. Arrastraríamos, estamos en Kontakt, abriríamos el programa que nos ha creado, vamos a Mapping Editor y ahora sí arrastramos la muestra. Lo dejamos, por ejemplo, como el otro día, que es su nota MIDI para las cajas, que sería de 1. Bien, ese silencio ahí nos molesta y nos sobra. Bien, seguidamente iríamos a Wave Editor, como
como estáis viendo, y nos aparece la misma muestra que teníamos el otro día, ¿vale? Recordad que si movéis el Start Point desde aquí, esta operación no... Sí, os edita el punto de entrada, pero no os deja este silencio añadido a la muestra, como lo teníamos originalmente, y eso es lo que no queremos o queremos editar, tanto del Start Point como del End Point. Bien, la manera de editarlo, como de manera que se pierda ese silencio, que perdamos ese silencio que no vale para nada, sería yendo a Sample Editor, seleccionaríamos la muestra, elegiríamos la parte a eliminar, como lo hacíamos en el caso anterior con Logic, en el capítulo anterior, e iríamos a Cut. Y como veréis, nos desaparece la muestra de silencio del principio. Volvemos a editar, Cut, y ya tendríamos la muestra editada del principio, tal y como lo hicimos en el capítulo anterior con Logic, de acuerdo con el editor de muestra de Waveform. Bien, con el final haríamos lo mismo, Cut, y de esta manera ya no tenemos al principio de la muestra el silencio y el silencio del final de la muestra. Parece ser que Kontakt lo salva con esta edición, ¿de acuerdo? Es decir, modificaría la muestra, sería una edición que se llama destructiva, porque modifica la muestra original, ¿de acuerdo? Al recordar esto, son ediciones destructivas, no, o sea, os modifican la muestra original, ¿de acuerdo? Pues esta es la manera de hacerlo. Bueno, pues una vez explicado esto, vamos a pasar al siguiente parámetro, que muchos de vosotros lo conoceréis por lo típico, por la pista de audio de vuestro secuenciador. Esta función no es otra que normalize o normalización. ¿En qué consiste la normalización? La normalización es un parámetro que nos ayuda a subir o elevar el nivel de amplitud de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que si se nos ha quedado un pelín bajita, Normalize, digamos que le aumenta, por decirlo así, le aumenta el volumen. ¿Cómo lo hace? Bien, Normalize lo que hace es buscar cuál es el punto máximo de amplitud de vuestra muestra, de vuestro sonido, y ese punto máximo, junto con toda la muestra, lo eleva hacia los 0 dB. ¿Por qué? Porque a partir de 0 dB empezaría lo que es, vamos a llamarle la zona roja o la zona de saturación de una muestra. Entonces lo que hace es coge toda la muestra y la sube en nivel. Hasta, si detecta, por ejemplo, que este es el pico más alto, este pico más alto lo sube a 0 dB. Sube toda la muestra por igual. Es una herramienta práctica, muy práctica, cuando crees que todavía se le puede ganar un poquitito de nivel a la muestra, pero recordad lo que os dije en el capítulo dedicado al recording de una muestra, a la grabación, a la obtención de una muestra. Todo lo que sea subir ese nivel de esa muestra, también subirá los silencios, en los silencios que haya, subirá el ruido de fondo. Hay que tener mucho cuidado siempre con ese tipo de cosas. Por eso os recomendaba en el vídeo dedicado a la grabación, a Rec Sample, que intentarais ganarle todo el nivel que pudierais. Que luego en normalización le podéis ganar 3 o 4 dB más, pues mejor.
pero que grabarais lo más alto posible sin llegar a zona roja. ¿Por qué? Porque si luego tenéis que tirar de Normalize para ganarle ganancia a una muestra, puede ser que os suba también posible ruido desagradable de fondo. ¿Qué puede ser ese ruido de fondo? Pues un ambiente de detrás que se nos cuele por el micrófono, e incluso un pequeño zumbido de masa en vuestro micrófono que así a simple oído no es imperceptible, pero cuando subís el nivel de grabación, o sea, el nivel de normalización, se empieza a colar esa pequeña masa en vuestro micrófono que antes no oíais. Normalize es una gran herramienta para conseguir el máximo nivel de vuestras muestras. Ojo, al igual que con otros parámetros, también hay detractores de Normalize. Esto es un poco como todo. Es una herramienta que para unos es milagrosa, es santa, es bendita. Para otros no deja de ser una herramienta del diablo porque modifica una amplitud de una muestra siempre a su criterio, no al tuyo. Si queréis podéis entrar en internet y ver forums enteros sobre el tema de normalización sí o normalización no. La otra opción que habría para no aplicar el término normalización a aquellos que no queréis usarlo sería subirle, o sea, con algún plugin o con alguna función de cambio de ganancia. Le podéis subir 1 dB o 2 dB o 3 dB en voluntad a vuestro gusto, porque Normalize lo que hace es automáticamente. Él no pregunta si 1 dB, 2 dB, él chequea cuál es ese punto, desde ese punto, ese pico, a 0 dB y dice aquí faltan 4, pues 4 subo a todo. Sin embargo, con esta herramienta de ganancia, por decirlo así, de gain, lo vais a subir a vuestro antojo. Bien, bueno, elegid vosotros si es un parámetro interesante para vosotros, si os ayuda o perjudica vuestro sonido o vosotros veis. Os voy a explicar cómo se hace una normalización en contra. Bien, pues como os decía, en el caso de que decidáis normalizar vuestras muestras, la manera de hacerlo, por ejemplo, en Kontakt sería la siguiente. Ojo, que me tendría que avisaros otra vez de que esta suele ser una de las opciones destructivas. ¿Qué quiere decir? Que una vez realizado modifica la muestra y ya no hay manera de recuperar lo anterior, salvo alguna opción de undo que pueda tener a lo mejor, pero vamos, es las operaciones reversibles, las opciones destructivas, lo mejor es hacerse una copia de seguridad por si acaso metemos la pata, ¿vale? Bien, iríamos a Mapping Editor en un programa nuevo, arrastraríamos como siempre la muestra, vamos a ponerlo en 2 sostenido 2, que sería su sitio en la tabla General MIDI, un crash, lo comprobamos. Como podréis ver, tengo ya la muestra editada ya de Start Point y de End Point. El End Point lo he dejado un poquito largo porque siempre se queda un poquitillo ahí de crash sonando residual. Bien, lo tenemos. Nos iríamos a Wave Editor y aquí tendríamos la muestra, el audio del crash. Bien, tendríamos que ir a Sample Editor y aquí os vais a encontrar la opción, lo veréis aquí, Normalize. Bien, dándole a esta opción vamos a conseguir que esa muestra quede normalizada. Vamos a ver. Perdón, me pide que señale toda la muestra. Y ahora sí. Como veis, acaba de ganar nivel
debido al proceso de normalización. Y de hecho, lo veis que suena muchísimo más fuerte. Bien, esta sería la manera de normalizar una muestra desde Kontakt, con vuestro Sample Editor, para poder, el que prefiera normalizar sus muestras, tiene la opción para poder editar la muestra y dejarla a su gusto. Esta es la manera de hacerlo. Y recordad, esta es una de las opciones que son destructivas, es decir, que modifican la muestra. Bien, pues bien, para explicar los siguientes parámetros que creo que deberíais conocer a la hora de editar una muestra, sería necesario que conocierais lo que yo llamo los 4 tipos básicos de disparo de una muestra en un sampler, sea físico o sea virtual. Eso nos va a dar igual. Los modos de disparo, los 4 modos de disparo básicos son los mismos en los dos casos. Bien, ¿cómo puede un sampler disparar una muestra? Bien, el primer modo se le denomina as sample, como la muestra. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando vosotros pulséis la tecla de un teclado, por ejemplo, la muestra empezará a sonar hasta el momento en que soltéis la tecla. Esto quiere decir que vosotros tocáis la tecla, el sonido empieza a sonar, se va a mantener hasta que soltéis. Ese es el modo as sample. Ni qué decir tiene que si la tecla, el sonido es más corto que el tiempo que vosotros mantenéis la tecla pulsada, la muestra es más corta, dejará de sonar antes de que soltéis la tecla. Bien, por poneros un ejemplo, sería un poco el modo órgano. Vosotros tocáis el teclado de un órgano, el sonido empieza a sonar y deja de sonar cuando soltáis la tecla o cuando se acaba la muestra. Imagina que habéis grabado 4 o 5 segundos de muestra. Bien, ese sería el modo en el que básicamente funciona casi todos las muestras, as sample. El siguiente modo se le denomina to end, es decir, hasta el final, o también llamado one shot, un disparo. ¿En qué se diferencia del anterior? Pues que cuando toquéis la tecla, el sonido, toda la muestra se va a ejecutar entera, aunque hayáis tocado la tecla y hayáis soltado. Imaginad que hacéis un simplemente golpe a una tecla, pues da igual, no va a sonar y cortarse, no, va a sonar entera, independientemente de que hayáis relajado la tecla. Bien, ¿para qué es muy útil esta función? Sobre todo para cosas percusivas. Es decir, un plato, si lo tocáis en modo as sample, va a sonar cortado. Va a sonar, pues eso, es como cuando tocas un plato y cortas la vibración con la mano, para que deje de vibrar y suena cortado. Bien, eso, a no ser que sea algo buscado, pretendido, suena antinatural. Ningún instrumento de percusión se corta, suena entero. Bien, pues para ayudar a conseguir ese efecto, existe este modo, to end, o también denominado one shot. La tercera de las formas en las que una muestra puede ser ejecutada es la muy común en la mayoría de las librerías, sobre todo instrumentos normales, instrumentos que se pueden tener, ¿no? Tenidos, ¿no?
por ejemplo, flautas, oboes, violines, incluso voces, que es el modo loop. Modo loop lo vamos a ver en un capítulo aparte debido a la complejidad que tiene. Procuraré que sea en el próximo vídeo, porque es un tema complejito y siempre ha sido, bueno, pues un poco bastante complicado para muchos de nosotros, ¿no? Los que trabajamos, y sobre todo los que ya no trabajábamos en pantallas gráficas, sino imaginad buscar loops en pantallas alfanuméricas. Este modo lo que hace es crear un loop, como su propio nombre indica, un bucle, de forma que se ejecuta el sonido y donde marquéis el in y el out va a estar ahí tiempo mientras mantengáis la tecla pulsada. Ya os explicaré esto en el próximo vídeo porque es un poco, tiene su truco y tiene su dolor de cabeza. Bien. Y el último modo, en el que se puede disparar una muestra, sería el modo reverse. ¿Qué quiere decir? Pues que suena al revés. En la muestra, en vez de ejecutarse de principio a final, se le da la vuelta y suena de final a principio. Es muy práctico para hacer efectos y poco más. Vamos a ver ahora el modo reverse, cómo conseguir el modo reverse, que es muy sencillito de conseguir, ya lo veréis. Y bueno, para algún efectito de audio, algún efecto especial, pues queda muy chulo, la verdad. Vamos a ver cómo se haría un modo reverse. Bien, para conseguir el efecto reverse desde Contact lo vamos a encontrar. Voy a aprovechar el crash del ejemplo anterior, más que nada porque al ser una muestra un pelín más larga que una caja o un bombo se va a notar muchísimo mejor. En este caso, la forma de darle el efecto de que lea al revés la muestra lo vais a encontrar en el mismo sitio, en el Sample Editor, del Wave Editor. ¿De acuerdo? Estamos aquí en la parte de Sample Editor, aquí, y os vais a encontrar la función reverse aquí. Bien, como en el caso anterior hay que seleccionar la muestra, hay que seleccionar la totalidad de la muestra y vamos a darle el efecto reverse. Como veréis, lo colocan en el lado contrario. Vamos a probar. Ahí lo tenéis, el efecto reverse de la muestra. Esta creo que es una de las pocas opciones no destructivas, puesto que la muestra creo que sigue siendo la misma, a no ser que Contact haga una copia de esta opción, que haga una copia de audio, un fichero de audio nuevo de la muestra revertida, por decirlo así, y lo salve como tal. Generalmente creo que es una de las opciones que no suelen ser destructivas, pero vamos, yo os diría que ante la duda siempre hagáis copias de seguridad de las muestras que habéis editado o que tenéis antes de editar, por si alguna vez cometemos algún error o nos pasamos en algún parámetro y la muestra queda un poquitito destruida, ¿no? O no utilizable. Ahí lo tenéis. Bien, a continuación vamos a ver cómo habría que situar el sampler en modo one shot, como os he comentado anteriormente. Os repito que es especialmente útil para casos de sonidos de percusión. Por ejemplo, timbales sinfónicos, platos y toms de batería y gongs, o por ejemplo marimbas,
para que suenen mucho más naturales y los sonidos no suenen cortados. Vamos a ver cómo se consigue ese efecto a la hora de que queráis programar percusiones mucho más realistas. Mucho más realistas. Vamos a ver cómo se pone una muestra en Kontakt en modo one shot o two-end. Vale, vamos a ver la diferencia entre el modo as sample, que es el modo normal, que generalmente trabajan los samplers, y el modo to-end, leer la muestra hasta el final, lo que llamamos también, como os he dicho, el one shot. Para ello vamos a utilizar también el crash, ya que es un instrumento que nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor, y también por el tema que os he dicho, que las percusiones suena mucho más natural de esta manera. Os explico, de esta manera la muestra suena, como oís, suena cortada. Bien, el problema está en cómo revertimos ese problema que nos da, puesto que ese crash cortado no suena natural. Pues seguramente dejándolo sonar hasta el final, independientemente del tiempo que tengamos la tecla pulsada. Bien, ¿cómo conseguimos este modo de disparo, este modo de leer la muestra? Bien, sería de la siguiente manera. Nos vamos a Wave Editor, nos sale la muestra del plato y el modo de conseguirlo en Kontakt sería el siguiente. Le daríamos aquí, Sample Loop, nos marca toda la muestra y nos iríamos aquí a One Shot y lo seleccionamos. Bien, ya lo tenemos en modo One Shot. ¿Cuál es el problema? Que en Kontakt sigue leyendo el ADSR que tenemos seleccionado para esta muestra. ¿Cuál es la manera de que utilice el modo One Shot? Poner el ADSR, es decir, el generador de envolvente, en bypass. De esta manera ya nos suena hasta el final y a la hora de una programación suena mucho más natural. Como oís, esa es la manera de poner una muestra en two-end o one shot, como lo queráis llamar. Pues bien, por no extender más este vídeo, que ya bastante materia lleváis en este, me gustaría terminar con sobre todo un parámetro que considero importante, el otro menos, que podéis modificar como muestra individual, que sería tune, afinación y panorámico. Por supuesto que tune os va a dar, generalmente suelen venir en parámetros de semitonos o bien en centésimas de semitonos. ¿Para qué os va a venir bien esto? Pues os puede venir bien en el caso de que hayáis ampliado, por ejemplo, una guitarra acústica o española, sea de las dos, y descubrís que una de las cuerdas estaba un pelín desafinada y hace que la muestra, el programa, no sea tan brillante como deseáis, y es por culpa de esa muestra que está un pelín baja porque habíais tenido esa cuerda un pelín desafinada. Bien, eso lo podéis corregir desde Edit Sample o del modo de edición de muestras. Podéis acceder a esa cuerda que estaba pelín desafinada y retocarlo en muestra para darle la afinación correcta con el modo Tune.
digo, podéis subir por semitonos o incluso podéis subir por cromas casi, hasta que encontréis la afinación perfecta de esa muestra, para que luego en el programa no os suene mal. Bien, el modo también panorámico os viene muy bien, por ejemplo, si utilizáis luego un programa estéreo de Kontakt, ese sonido ya tenga puesto su lugar en el panorámico general. Esté en el centro, esté a la derecha, medio derecha, izquierda, medio izquierda, bueno, funciona a vuestras necesidades. Es un parámetro, creo que es necesario conocerlo a la hora sobre todo de tune, de afinación, que os pueda salvar un poco la vida por una muestra un poco allí, por ahí mal de afinación. Bien, mirar cómo se hace en Kontakt y bueno, por lo menos tenéis otra manera de solucionar ese defecto en la muestra, ¿vale? Así se trabaja tune y pan en Kontakt. Bien, para modificar la afinación de una muestra en particular, no lo vamos a hacer desde aquí, puesto que cambiaríamos todas las muestras desde el programa general. Tendríamos que ir en este caso a la muestra en particular. Nos iríamos como siempre a nuestro Wave Editor. Aquí no encontramos la manera de hacerlo, sin embargo, fijaros que tenemos debajo, justo en el módulo Source, fuente, los parámetros para poder modificar simplemente la muestra. Bien, aquí como estáis viendo tenemos Tune y aquí tenemos panorámico, por ejemplo, si quisiéramos jugar, por ejemplo, con el crash que estuviera a la derecha o a la izquierda del panorámico. Vamos a ver el tema del tune. Así es como sería la muestra original. Vamos a modificar la afinación de esa muestra en concreto. Como veis, ha bajado la afinación. Esto, como os digo, es muy útil a la hora de que queréis modificar un sonido más a vuestro gusto, porque os suene más natural, porque queráis conseguir ese efecto, etcétera. Vamos a subir descaradamente para que se oiga subiendo la afinación. Sí, casi suena como si un platito. Bien, aquí tenéis cómo modificar la afinación de una muestra, solamente de esa muestra, no de todo el programa, no de todas las muestras del programa. Con el tema del panorámico, en caso de que queráis utilizar, pasaría lo mismo. De forma que tenemos también control del panorámico también. Podríamos también utilizar el volumen de esta muestra si nos hubiera quedado baja, aunque sí, os repito que si habéis utilizado normalización, no creo que sea muy necesario modificar el volumen para darle más volumen. ¿De acuerdo? Bien, esta es otra de las opciones que tenemos cuando editamos una muestra. Modificar a la afinación e incluso modificar el panorámico. Y bien, como os decía antes, no quiero alargar mucho más este vídeo porque hay materias muy interesantes. Hasta aquí vamos a llegar con estos modos, con estos parámetros de retoque de muestra. Bien. También, como os he dicho antes, voy a dejar para el siguiente vídeo el tema siempre un poquito farragoso del loop, o cómo crear un buen bucle a una muestra tenida. Bueno, pues esto va a ser en el próximo vídeo, porque esa materia es para verla un poquito aparte y dedicarle el tiempo que creo que merece,
Y veréis por qué le dedico un vídeo aparte al tema del loop. Bueno, pues nada, recordaros lo de siempre. Por favor, suscribiros si os gusta el contenido de este curso. Darle un like sobre todo si os gusta y bueno, pues nada, y seguiremos aumentando los niveles de conocimientos y de cursos en este canal de YouTube para que tengáis todas las materias lo más clara posible. Recordaros que también podéis escribirme abajo en la caja de comentarios con cualquier duda que os pueda surgir, lo sabéis. Y nada más, bueno, pues recordaros que yo soy Daniel de la Fuente y esto es Samplers y Muestreo.